Técnica del biofeedback. Uno de los eventos más directos que favorecieron la aparición de las técnicas del biofeedback proviene de los experimentos de condicionamiento operante en el campo de la psicología animal. El condicionamiento de respuestas cardiovasculares en ratas curarizadas, realizado por Neil Miller y sus colegas, mostraba directamente que las funciones controladas por el sistema nervioso autónomo podrían ser influidas por el condicionamiento operante. Otros trabajos realizados que contribuyeron fueron el de control voluntario de la actividad encefalográfica, que tenía como objetivo enseñar a los sujetos a controlar la aparición del ritmo alfa a través de la presentación de feedback contingente al mismo, estudiando los efectos conductuales de dicho control y su relación con determinados estados de conciencia. La rehabilitación neuromuscular supuso un aliciente de gran importancia, tanto a nivel aplicado, evidenciando algunas de las posibilidades terapéuticas del biofeedback, como a nivel de investigación básica. Casos en los que se usa. La técnica del biofeedback tiene una enorme cantidad de usos, ya sea en trastornos inconscientes o autónomos. Si bien en ciertos casos el padecimiento no se cura, el biofeedback alivia en gran parte los síntomas y su evolución. Dentro de las indicaciones de este método podemos mencionar, entre muchos otros, trastornos de ansiedad, bruxismo, diabetes, epilepsia. En algunos casos no fotosensibles ayuda al paciente a detectar el aura de los ataques y prevenir golpes y caídas. Tortícolis, síndrome del túnel carpiano, trastornos del sueño, alteraciones del habla, control del estrés, accidente vascular cerebral, Parkinson, parestesias, hemiplegia, incontinencia urinaria, síndrome de Raynaud, reeducación neuromuscular, dolores de cabeza y asma. ¿Cómo funciona el biofeedback? El proceso del biofeedback tiene 5 fases. 1. La detección de la señal. Los electrodos que se colocan a la persona son encargados de registrar la señal en el lugar que es producido por el sujeto y transmitirla al aparato de biofeedback, donde la misma habrá de ser sometida a diversas operaciones ulteriores con objeto de hacer que la señal sea útil y manejable. 2. Amplificación. La señal captada es procesada y analizada, pero dado el bajo nivel habitual de las señales fisiológicas, es necesario amplificar estas con la mínima distorsión posible para poder efectuar este análisis. La amplificación se opera básicamente sobre la magnitud o amplitud de la respuesta fisiológica, pudiéndose regular el grado de amplificación requerido a través del mando de ganancia o sensibilidad que incluye el panel exterior de mando del aparato. 3. Procesamiento y filtración de la señal. Generalmente, la señal captada no es pura, sino que pudo haber sido captada por otras señales o potenciales eléctricos de otras fuentes ajenas a la señal bioeléctrica que deseamos trabajar. Estas señales reciben el nombre de ruido o artefactos. Para eliminarlos, la señal de entrada captada por el aparato y previamente amplificada es filtrada según distintas gamas de frecuencias con objeto de rechazar en base a ellas las señales o artefactos cuyas frecuencias se encuentran por encima o por debajo de la banda de frecuencia en que tiene lugar la señal bioeléctrica que se pretende registrar. Con respecto al procesamiento, existen distintos tipos. Los más utilizados son la integración y el umbral de respuesta. La integración consiste en la simplificación de la señal de feedback acumulando y promediando conjuntos de señales aisladas producidas en un determinado periodo de tiempo en una señal única que representa el área o conjunto de las señales individuales, tal y como son producidas directamente por el paciente. Por otro lado, el umbral de respuesta actúa por medio de la facilitación de la información o feedback al sujeto solo cuando la señal sobrepasa, por encima o por debajo, según el caso, una determinada amplitud previamente establecida en el mando correspondiente en el tablero de mandos. 4. Conversión de la señal. Aquí, la señal es transformada en señales o estímulos sensoriales que pueden ser percibidos o evaluados por el paciente. 5.
Feedback. Información a la persona. La información registrada se transmite al paciente, ya sea cuantitativamente, por ejemplo, en una serie de dígitos o en el movimiento de una aguja en un dial o escala graduada, o cualitativamente, por ejemplo, en una serie de luces de colores que van iluminándose o apagándose sucesivamente a medida que procesa el nivel de respuesta del sujeto. Ejemplos. Biofeedback de temperatura. Informa de la temperatura periférica de la zona del cuerpo en la que está ubicado el sensor. La temperatura de la piel depende del riego sanguíneo de la zona subyacente, por lo que se ha utilizado como estimación indirecta de la circulación periférica, aplicándose para el control de problemas circulatorios, ya que la circulación periférica depende del nivel de activación simpática. A mayor activación, mayor vasoconstricción y menor temperatura. Se ha utilizado para ayudar al entrenamiento en relajación, entrenarse en incrementar la temperatura periférica. Empleado en trastornos vasomotores, cefalias migrañosas, impotencia, síndrome de Raynaud, dermatitis o asma. Biofeedback electromiográfica. Provee información de la actividad del grupo muscular o músculo sobre el que están colocados los electrodos de superficie, para aprender a controlar una respuesta muscular específica aumentando o disminuyendo la tensión del músculo. No es útil para modificar respuestas generalizadas, como el entrenamiento de relajación general, pues no existen músculos llave. Es empleado en trastornos que implican un exceso de tensión muscular, como las lumbalgias, cefalias, escoliosis, bruxismo, etc. Trastornos que implican un déficit de tensión muscular, como la parálisis cerebral, hipotonías musculares, hemiplejías, pie caído, etc. Biofeedback de frecuencia cardíaca. Informa del número de latidos cardíacos por unidad de tiempo, permitiendo identificar tanto la frecuencia como la regularidad del latido, empleado en control de taquicardias y ayuda en el entrenamiento de la relajación.